Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Muy bien, aquí Pablo, con esta forma de dirigirse a Filemón, pretende un doble propósito. El primero está muy claro, ya lo sabemos. ¿Cuál era el primer propósito? Conseguir el perdón de Onésimo, que Onésimo fuese perdonado. ¿Por qué? Pues porque había reconocido su culpa y volvía a casa. Pero había un segundo propósito: conseguir que Filemón ganase un premio en el cielo por haber perdonado voluntariamente a Onésimo. Premio que no obtendría si lo hubiese hecho como una obligación religiosa de obediencia al apóstol Pablo. Bien, si lo hubieras retenido conmigo en la prisión en Roma, nos dice Pablo, no hubiese sido de provecho para ti, porque seguramente, Filemón, hubieses obedecido, hubieses aprobado mi decisión. Por eso te lo envío, para que seas tú voluntariamente, libremente, el que ganes el privilegio de hacer con Onésimo lo mismo que hizo el Padre contigo, que te perdonó, el Padre que está en los cielos. No quiero que me obedezcas, quiero que lo hagas voluntariamente. Además, Pablo reconoce la autoridad que tiene Filemón sobre Onésimo. Por eso, en vez de darle una orden, le ruega por su perdón. Sabemos que Filemón podría, y además estaba en su derecho, juzgar con mucha severidad a Onésimo, pero también estaba en su potestad perdonarle, concederle el perdón. Pablo le sugiere que esta es la mejor decisión, que el perdón por amor a Cristo y por amor a su amigo Pablo, sería de gran bendición, de gran beneficio para Onésimo, para la iglesia en Colosas, para Pablo, pero sobre todo para él, para Filemón. Pero la decisión era suya y así de claro se lo deja Pablo. En la práctica y para nosotros, una cosa importante de hacer las cosas como conviene en el Señor es que no es lo mismo perdonar a alguien por obligación religiosa que hacerlo voluntariamente, de corazón. ¿Vale? Esto implica morir constantemente a uno mismo. Y no es lo mismo, primero, porque hacer las cosas por rito u obligación no produce ningún rédito en los cielos, y segundo, porque los vínculos que se establecen después de perdonar a alguien de esta manera son mucho más fuertes si el perdón es voluntario que si se hace como una obligación de tengo que hacerlo porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo. Y esto es lo que probablemente Pablo también pretendía, que las relaciones que en el futuro iban a tener Filemón y Onésimo llegaran a ser más fuertes si el perdón que estaba pidiendo era concedido voluntariamente. ¿Entendéis? No iban a ser las mismas relaciones entre Filemón y Onésimo si él hubiese perdonado obligatoriamente a Onésimo. Además, y volviendo al versículo 7 que vimos en la introducción de esta predicación, si Filemón lo hacía así, voluntariamente, Pablo y todos los que estaban con él en Roma tendrían, ¿recordáis?, gran gozo y consolación en su amor, porque por ti, oh hermano Filemón, podríamos poner aquí, porque por ti han sido confortados, en este caso, confortado el corazón de Onésimo. Si lo haces así, voluntariamente, aquí vamos a sentir gran gozo y consolación. Gozo y consolación son regalos que el Señor otorga a su iglesia cuando voluntariamente nos reconciliamos los unos con los otros. Así que podemos comprobar cómo esta carta tiene el propósito de conseguir que Filemón haga bien las cosas y al mismo tiempo que el beneficio sea para toda la iglesia. No solo para Onésimo, no solo para Filemón. Habría gran gozo y consolación para todos. Termino. Perdonar al que no merece el perdón, sin duda siempre será una prueba para nuestra fe. Nadie lo esconde. Yo no lo hago. Ni siquiera Pablo lo hace. Porque en esta carta queda patente esa dificultad. Mirad, si Pablo pensase que perdonar sería fácil, y sabiendo del amor y de la fe que Filemón tenía hacia el Señor y hacia todos los santos,
entonces ¿para qué le iba a escribir a Filemón en los términos en los que lo hace? Esto a mí me anima, porque ya no me veo como un bicho tan raro. Pablo no le dice a Filemón que no sería salvo si sentía esta lucha para perdonar a Onésimo. Las pruebas que Dios le pone a nuestra fe no son para tumbarla, son para fortalecerla. Y saber esto me anima, porque claro, yo también tengo esas luchas. Debo saber que perdonar a mi hermano significa un gran esfuerzo, sobre todo si me ha hecho algo grave. Pero este esfuerzo nunca ha de ser en la carne. Este esfuerzo debe ser hecho en el espíritu, nunca en la carne como una obligación religiosa. Como digo, debe ser un esfuerzo en el espíritu. Y es que morir a mí mismo y a mi orgullo siempre es un esfuerzo, en el espíritu, claro. Fijaros, cuando Jesús me dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que me está diciendo es que tengo que morir cada día en esa cruz a mí mismo, a mi orgullo. Y eso solo es posible hacerlo en el espíritu, no en la carne. ¿Entendéis? Cualquiera que lee estas palabras del Señor no está pensando en crucificar su cuerpo para seguir al Señor. Eso sería que ascetismo. En el pasado muchos lo han hecho. Pero es ridículo, esto no es lo que dice el Señor. Lo que se entiende o se debiera entender es que cualquier cristiano debe crucificar su viejo yo todos los días para seguir a Jesús y de esa manera poder tener su mismo carácter. Evidentemente no es en la carne, es en el espíritu. Este carácter es el que hará que podamos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. No hay otra forma. Por eso el problema del perdón para poder tener comunión, otra vez, por eso el problema del perdón para poder tener comunión, que es de lo que habla esta carta de Pablo, comunión en la iglesia, es un problema doble. Es un problema para Onésimo, pero también es un problema para Filemón. Para Filemón, porque uno debe ponerse en el lugar del Padre para perdonar y hacerlo con el mismo amor que Él nos ha regalado previamente a nosotros a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y yo no creo que sea nada fácil para un padre entregar a su hijo para morir por algo de lo que no tiene culpa. Pues en ese lugar tenemos que estar nosotros a veces al perdonar. Y un problema para Onésimo, porque tenía que arrepentirse de su pecado y volver a casa para someterse al juicio de Filemón. Así que los dos tenían un problema que debía resolverse en Cristo. Pero previamente debían asomarse al abismo de su corazón. Es peligroso asomarse al interior de nuestro corazón porque todos sabemos, o al menos intuimos, que lo que vamos a ver allí es un abismo muy negro que no nos va a gustar. Pero es necesario hacerlo. El diablo lleva diciéndonos desde el principio que nos libraremos del mal si miramos para otro lado. Pero eso es anestesiar nuestra conciencia. Por eso hay que mirar dentro de ese corazón. Hay que mirar allí para conocer y reconocer nuestra culpa. Por eso solo Cristo sobre una cruz nos trae el único mensaje posible para vencer el mal. Morir a nosotros mismos junto a Él en esa cruz.